Queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que están hoy aquí en el culto de la Iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina, y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo que estés. Yo quiero decirte en esta hora que hoy vamos a tener un momento muy especial. Vamos a participar y celebrar la Cena del Señor. Por lo tanto, en tu casa, donde estás, junto con tu familia, con amigos o solo, quiero que prepares desde ahora un poquitito de vino o jugo de uva, un pedacito de pan, para que juntos luego podamos estar participando en comunión de la Cena del Señor. Y ruego también que la palabra que hoy quiero sembrar en nuestros corazones sea de bendición, tanto para los que están aquí como para los que están a través de las redes siguiéndonos en esta hora. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el Salmo 42. Salmo 42. Y quiero que prestemos mucha atención a la lectura de este salmo, porque vamos a poder identificarnos con algunas situaciones que el salmista atravesó. Salmo 42. Dice así la palabra de Dios, preste mucha atención. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar yo de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Danos entendimiento y discernimiento espiritual para comprender el mensaje que querés sembrar en nuestras vidas hoy. Yo te ruego el auxilio de tu Espíritu Santo para que pueda ministrar con poder y con autoridad esta palabra a esta querida iglesia. Háblanos, Señor, necesitamos escuchar tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Para poder comprender un poco mejor lo que implica y lo que significa este salmo, para sacarle provecho a este salmo, es muy importante, yo diría casi imprescindible, tener una noción de la geografía bíblica, porque aquí nos habla de geografía bíblica. Esto es porque el salmista va a diferentes lugares de la geografía bíblica, refugiándose de alguna manera de una pregunta que lo estaba oprimiendo mucho. ¿Dónde está tu Dios? El salmista la estaba pasando mal. Había aflicción, había tristeza, había problemas, había situaciones que superaban su capacidad para resolverlo. Y encima, aquellos que lo rodeaban le preguntan, ¿dónde está tu Dios?
este Dios a quien amás, a este Dios a quien le servís, a este Dios a quien seguís. ¿Dónde está en medio de la situación que estás viviendo? Y yo creo que todos, de una o de otra manera, en algún momento de nuestra vida, si no es ahora, no sé, tenemos esa especie de sensación, como que Dios nos abandonó, como que Dios se evaporó de nuestra vida. Tenemos la sensación de que Dios parece un poco distraído, inoperante, como que está mudo, que no tiene nada para decirnos, que está desatento a nuestra aflicción, que está como paralizado frente al problema grave que estamos atravesando, quizás en la vida familiar, en la vida personal, en lo laboral, en lo ministerial. Un Dios que está permitiendo que de alguna manera mi vida se llene de choques, de tensiones, de conflictos, de problemas. En fin, un Dios que no está haciendo nada a mi favor, como que desapareció de la escena. ¿Le pasó alguna vez? Cuando las papas queman y cuando la situación está compleja, ya sea que uno mismo se haga la pregunta o que alguno de alrededor le diga: che, ¿dónde está tu Dios? Vos me hablas tanto de tu Dios, me hablas que necesito acercarme a tu Dios, te veo en la lona y no veo que Dios intervenga. ¿Dónde está tu Dios? ¡Wow! ¡Qué duro! El salmista estaba viviendo esta realidad. Donde iba había tristeza, donde iba había dolor, donde iba había sufrimiento. Y en todos lados le hacían esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? Yo creo que analizar este salmo, que lo vamos a hacer de una manera concreta y muy breve, nos puede ayudar a encontrar la solución a este problema. Fíjese la relación que hay entre la geografía bíblica y esa crisis existencial que estaba teniendo este hombre. Los versículos 1 y 2 que hemos leído dicen así: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? El salmismo en el intento de huir de esta opresión, primero se va a la zona del desierto. Estamos hablando del desierto o la zona desértica de Judea, una zona muy árida, muy pedregosa, una zona muy sofocante. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en un desierto, yo tuve la posibilidad de estar en el desierto de Calama en Chile, y sabe, es muy sofocante durante el día. Y aquí está el salmista, este hombre, en este desierto, y de pronto ve que un siervo viene desesperado, viene de una manera increíblemente bramando, sufriendo por un poco de agua, porque la sed lo está matando realmente. Entonces el salmista ve al siervo y le dice: Señor, yo estoy para contigo como este siervo está para con el agua. El siervo está desesperado por un poco de agua porque se está muriendo. Yo estoy desesperado por tu presencia porque me estoy muriendo. Señor, yo lo que anhelo es tener sed y hambre de ti. No me siento como un camello autosuficiente en el desierto de la vida, como que no necesita abastecerse de agua. No. Yo soy como el siervo desesperado por ti, por tu presencia, porque si tu presencia no invade mi vida, yo me seco, me muero. Por lo tanto, la experiencia del salmista en el desierto es justamente está sediento de Dios en medio de los problemas graves que está atravesando. Luego viene el versículo 6 y el versículo 7, dice así: me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se me han precipitado sobre mí. Después de estar en el desierto de Judea, se va al norte de Israel. Y allí en el norte está el río Jordán y está también el monte Hermón. Aparentemente el salmista quiere cruzar el río Jordán, pero la corriente lo arrastra.
Y el río en esa zona es un río como escalonado. Entonces cuando él intenta cruzar, la corriente lo arrastra y va cayendo, y un escalón y luego otro escalón, intenta ponerse en pie y vuelve a caer, intenta sobreponerse y vuelve a caer, como que va rodando, cayendo, porque el agua del río lo va arrastrando. Y él toma esta imagen para decir justamente que intenta atravesar el río de la vida y lo está arrasando, lo está arrastrando, no logra equilibrarse en la vida, no logra ponerse en pie. Y fíjese, un abismo llama a otro abismo. Esto significa, la palabra abismo ahí también es la palabra caos. Un caos llama a otro caos. Una depresión llama a otra depresión. Una desesperación llama a otra desesperación. Un llanto llama a otro llanto. No logro equilibrarme en la vida. Por lo tanto, aquí tenemos una persona, por un lado sedienta de Dios, porque está pasándola muy mal, y sumergida en la cascada de la vida, que cada vez lo angustia más, lo deprime más, lo hace sufrir más. Y en medio de toda esa circunstancia, aparecen algunos alrededor diciéndole: che, ¿dónde está tu Dios? Vos que sos tan creyente, vos que amás tanto a Dios, vos que los domingos vas a la iglesia, vos que me decís que hay que orar, 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 ¿dónde está tu Dios ahora? Wow. Esta es una pregunta urticante, ¿verdad? Es una pregunta horrible, al punto tal que encima que estamos en problemas, esta pregunta que a veces nos podemos hacer nosotros mismos: ¿dónde está mi Dios? ¿Se olvidó de mí? ¿Se evaporó? ¿O los que te rodean te pueden hacer? Y lastima y hiere. Es la pregunta que se puede llegar a hacer esa mujer que es golpeada por su marido con violencia mientras ella ora para que él se convierta. ¿Dónde está Dios? Me están matando. Es la pregunta que se puede hacer ese hombre fiel cristiano, pero que se quedó sin trabajo y ya es grande como para conseguir otro trabajo. ¿Dónde estaba Dios en esta circunstancia? Es la pregunta que se pueden hacer esos padres que le dieron lo mejor a su hijo, la mejor educación, el mejor cuidado, la mejor protección, pero de pronto su hijo se desmadró por sus amistades, se empezó a drogar, le empezó a vivir una vida libertina, y ellos oran por él, pero nada acontece. Entonces se pregunta: ¿y dónde está Dios? Es la pregunta que es urticante y lastima el alma cuando por ahí uno tiene un familiar cristiano que padece algún tipo de enfermedad o un tipo de sufrimiento, y hay gente que pregunta lo siguiente: si creen tanto en Dios que es todopoderoso, si ama tanto a ese Dios, si siempre habla de ese Dios, ¿dónde está su Dios ahora? Que la está pasando mal. Qué pregunta cruel, ¿verdad? Qué difícil, qué dolorosa. Pero esto es lo que estaba pasando el salmista. Y él continúa haciendo una descripción. ¿Qué pasa cuando uno piensa que Dios lo abandonó, que no está, que desapareció, que se evaporó, que no está actuando a mi favor cuando más lo estoy necesitando? Este Dios que amo, este Dios a quien sirvo, este Dios a quien obedezco, este Dios al que me considero su hijo, de pronto tengo la sensación de que me largó, me dejó solo, en medio de los conflictos, de los problemas, de las angustias y situaciones difíciles que me toca vivir. ¿Qué pasa? Y el salmista hace una descripción que yo creo que nos podemos llegar hasta identificar un poco con esto. Lo primero que él dice es que comenzamos a vivir como una especie de ciclo de lágrimas. Fíjese versículo 3. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Cuando uno está pasando la mano y encima surge esta pregunta tan fuerte que lastima el alma, que nos confronta con algo que no queremos ser confrontados, vivimos del llanto y nos alimentamos del llanto. Según lo que nos dice aquí, las lágrimas son mi pan de día y
de noche. Es como un proceso de retroalimentación de la tristeza. Estoy sufriendo y lloro, y porque lloro sufro más. Es una situación que quizás trato de esconder, de que nadie me vea, pero no puedo hacer que mis lágrimas paren. Estoy comiendo lágrimas, literalmente, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando uno entra en esa situación tan angustiante, tan dura, tan difícil de tener problemas y encima tener la sensación que Dios no está, este Dios a quien buscamos serle fiel, a quien buscamos servirle con todo el corazón, y pensamos que nos ha abandonado, no queda otra, lamentablemente, que el dolor se traduce en llanto, en cuestionamientos, en duda. La segunda cosa que dice el salmista que suele acontecer cuando uno siente esta situación es que nos sentimos incapaces de adorar a Dios y de celebrar con el pueblo de Dios. Fíjese lo que nos dice el versículo 4 que leímos. Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir, dice el salmista, con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. Parece que el salmista parece que también era un director de alabanza. Más carga todavía, porque dice: yo llevaba al pueblo a celebrar, yo guiaba al pueblo para que adoráramos al Señor. Pero ahora es un recuerdo, ya no es algo que me nace. Estoy recordando esos buenos tiempos, esos buenos momentos, pero ahora qué difícil que es. Se hace muy complicado, muy difícil, y tenemos que ser honestos en esto. Muy difícil adorar a Dios racionalmente cuando la estamos pasando mal y encima tenemos la sensación que Dios no está con nosotros. Este problema duele. La situación ataca las emociones, atraviesa el pecho, confunde la cabeza, nos genera muchas dudas. Y cuando llega el tiempo de adorar, de cantarle a su nombre, de exaltar su nombre, nos sentimos extraños, como diciendo: lo hago automáticamente, pero no me nace. ¿Ya le pasó alguna vez? Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Usted sabe de lo que estoy hablando. Y lo tercero que suele acontecer es que a veces intentamos reaccionar con chispazos de fe, como detonantes de fe, pero después nos volvemos a sumergir en el dolor, en la tristeza, en la duda y en la angustia. Fíjese, versículo 8 y 9 dice: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor, y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar yo en luto y oprimido por el enemigo? Mire, viene hablando el Salmo de su angustia, de su tristeza, habla de las cascadas que no se logra sobreponer, habla que se siente como un siervo sediento por la presencia de Dios en medio de este problema y de ese dolor. Viene contando su agonía, viene contando su sufrimiento, y de pronto, ¡pum!, un destello de confianza y de esperanza para con Dios. Dios es mi salvador, Dios es mi ayudador, y después sigue contando de nuevo el problema. ¿Me sigue, verdad, lo que estoy diciendo? Pareciera que hay un destello, un despuntar de la fe, y ¡pum!, de nuevo, abajo. Recuerdo en un viaje que estaba haciendo en Brasil, estaba viajando de San Pablo a Belo Horizonte. El avión no era muy grande, era de los aviones chicos. El avión sale y en la mitad de camino se desata una tormenta feroz, como yo pocas veces he visto cuando estaba especialmente en el aire en un avión. Una tormenta con unos truenos, unos rayos que parecía que pegaban por la ventana del avión. El avión estaba en medio de las nubes, los rayos iluminaban lo negro absolutamente y la sombra terrible, drástica. El avión se tambaleaba para todos lados, subía, vibraba. La gente
No éramos muchos en el avión porque era chico, como les decía, pero la gente entró en pánico, había gritos y en medio de toda esa situación de desesperación apareció la azafata y con una sonrisa muy forzada decía: calma, todo está bien. Termina de decir eso y el avión pegó una caída, se escuchó un trueno, un rayo que parecía que se iba a incendiar todo y comenzó a vibrar, y esa sonrisa de alegría, esa sonrisa de tranquilidad y paz se transformó en una cara de susto que pensamos que nos veníamos todos abajo viéndola solamente a ella. Es decir, hubo un destello de esperanza, pero de pronto la situación volvió a la realidad. Y suele pasar eso. A veces usted, yo, que somos fieles cristianos, que amamos a Dios, que creemos en Dios, que la estamos pasando mal, que tenemos un problema, que la situación está compleja y complicada, que nos trae angustia, tristeza y toda la descripción que hemos visto, y tenemos la sensación que estamos solos porque Dios no está, no lo vemos. Encima viene un amigo y te dice: che, ¿dónde está tu Dios? Este Dios que vos me querés llevar a la iglesia, ¿dónde está ahora? Mira, estás hecho percha, ¿eh? ¿Dónde está tu Dios? En medio de todo eso, sacamos de donde no sé dónde esa fe, diciendo: no te hagas problema. Yo creo en mi Dios, yo creo en que Dios va a hacer la obra, yo creo que Dios va a hacer el milagro en mi vida. Y 5 minutos más tarde estamos llorando de nuevo. ¿Alguna vez le pasó? Solo a mí. Esas son las consecuencias cuando tenemos la sensación de que Dios no está, cuando hay situaciones angustiantes en la vida. La pregunta es: ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Cómo nos liberamos de una situación así? ¿Qué hacemos frente a este panorama que nos puede tocar en nuestra vida? Y aquí me enseña 3 cosas que voy a hacer muy breve el salmista. Lo primero, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos cuáles son las razones por las cuales estamos así. Fíjese versículo 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Está haciéndose una pregunta. ¿Y por qué es importante esto? Porque para poder vencer una situación tenemos que conocerla. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque, mi querido, en mi experiencia pastoral he atendido a muchísima gente y muchísimos cristianos que han venido con depresiones, y yo le pregunto: pero ¿por qué usted está deprimido así? ¿Y sabe lo que me dice? No sé. ¿Por qué está tan triste? No sé. Pero estoy triste. Lo real es que estoy triste, pero no sé. Pero el salmista aquí me desafía a indagar, a preguntarme: ¿cuál es la razón de mi angustia? ¿Cuál es la razón de mi tristeza? Porque si no conozco la razón, no conozco la fuente de la cual está emanando esa angustia que está perturbando mi vida, ¿cómo voy a combatirla? ¿Por qué te abates, oh alma mía?, dice otra versión. ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, lo primero es, tenemos que detectar en nuestra vida si estamos pasando situaciones así. ¿Es un problema en la familia? ¿Es un problema entre esposo y esposa? Que ya se hizo tan rutinario ese problema que uno está angustiado y no sabe por qué, porque pasó hace tanto tiempo y que venimos llevando esto durante años, entonces ya como que nos olvidamos porque estamos tristes. ¿Es un problema con los hijos? ¿Es una situación de desesperación y de angustia por los hijos? ¿Es desesperación porque la situación en el trabajo está cada vez más compleja? Y aunque yo lo tomo, que voy todos los días y me esfuerzo y trabajo, pero hay una tristeza en mi interior, hay como una depresión en mi interior, hay un miedo en mi interior, pero no sé bien por qué. Bueno, quizás puede ser un tema de trabajo. Es decir, lo primero es, tenemos que aprender a preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál es la razón por la cual me encuentro de esta manera? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy ahora triste, o estoy angustiado, o estoy deprimido? ¿Cuál es la razón? Lo segundo,
tenemos que afirmarnos a nosotros mismos, tenemos que afirmarle a nuestra alma que el auxilio de Dios nunca falla. ¿Cuántos dicen amén a eso? El auxilio de Dios nunca falla. Versículo 11, la segunda parte. En Dios pondré mi esperanza. Voy a esperar en Él y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Está declarando al final de todo esto que está pasando una verdad tremenda. Está diciendo, yo en Dios voy a poner mi esperanza. Necesitamos decir que nuestro socorro viene de parte de Dios, que nuestra ayuda viene de parte de Dios. Necesitamos decir que todavía tengo esperanza, que no estoy derrotado, que la angustia no me va a pisotear, que la tristeza no me va a ganar esta batalla, que el problema no se va a salir con la suya. Aunque tenga la sensación que Dios no está, una sensación errada, porque Dios nunca se evapora de mi vida, tengo que aprender a declarar, Señor, yo voy a seguir esperando en ti. Todavía hay esperanza, todavía hay libertad, todavía hay ayuda, todavía hay poder de Dios para tu vida. Hay esperanza, espera en el Señor. ¿Estás triste? Espera en el Señor. ¿Estás angustiado? Sigue esperando en el Señor. Y que te pregunten, ¿dónde está tu Dios? El que ríe último, ríe mejor. ¿Sabe por qué? Porque si sigo esperando en el Señor, Él va a obrar en mi vida. Y lo último, no necesita agregarle nada más a esa declaración y a esa confesión. En el versículo 5, él dice esto. Recuerde, en el 5, la mitad del capítulo, dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiar? Y luego dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Versículo 5, la mitad del capítulo. Había encontrado la respuesta. En el versículo 5 ya tenía claro lo que tenía que confesar. Ya sabía cuál era la solución a su problema. Seguir confiando en el Señor y esperando la intervención de Dios sobre su vida, que lo iba a hacer. Lo tenía todo resuelto. Pero después del versículo 5 empieza el 6 y se queja de nuevo. Y empieza de nuevo con la perorata, ¿no? Y la angustia y las cascadas y los problemas, etcétera, etcétera. Dios es mi auxilio y punto final. Dios es mi ayudador y punto final. Confíe en Dios, declárelo y punto. Y pare y cálmese allí, deténgase, no diga más nada. Basta de preguntar, que sea la palabra final. Dios es mi ayudador. Porque después el versículo 5 lo vuelve a repetir al final. Exactamente el mismo versículo al final del capítulo. ¿Dónde está tu Dios? En los momentos críticos, en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia. Primero, Dios siempre está conmigo. Amén. Dios siempre está conmigo. Nunca se evapora, nunca me abandona, nunca me deja. Dios siempre está conmigo, nunca jamás deja a ninguno de sus hijos. Solamente confío y espero en Él. En los momentos más difíciles, más duros, más crueles, confío y espero en Él, porque mi esperanza está en Jesús. Nos ponemos todos de pie. Yo no sé cuál es la situación que usted está atravesando y lo que le está generando esta sensación de derrota, de angustia, de dolor. No sé cuál es el problema ni la aflicción, pero sé que a veces uno se cuestiona las mismas cosas que el salmista nos dice. ¿Dónde está Dios? Yo que soy fiel,
Yo que busco su presencia, que oro, que ofrendo, que doy mi diezmo para la gloria de Dios, que voy a los cultos, que lidero, que bendigo a otros, que soy instrumentos humanos, yo que les sirvo con todo mi corazón. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Cuando la soga está apretando el cuello, cuando el problema sea gigante en lugar de disminuir, ¿dónde estás? Quizás está haciendo esa pregunta, o quizás se la hizo. Por eso, en esta hora, quiero que refuerces tu confianza en el Señor y la renueves. Y que puedas hacer esta declaración: todavía voy a alabar al Señor. Y voy a esperar en Él. Y voy a seguir confiando en Él, porque Dios nunca me dejó, ni nunca jamás me abandonó. Cierre sus ojos. Ore con toda sinceridad delante de Dios. Con toda sinceridad. Y si hay que pedirle perdón, Señor, perdón por haber desconfiado de ti. Perdón por haber creído que te fuiste y que me abandonaste. Perdón, Señor. Hágalo. Hágalo. Y declare que su esperanza siempre está en Él. Que su confianza siempre está en Él. Aleluya. Señor, yo te ruego en esta hora que tu palabra sea un alivio para el alma. Que tu palabra aumente nuestra fe y nos enseñe a vivir las diferentes circunstancias que la vida nos presenta. Gracias, Señor, porque tú jamás abandonas a ninguno de tus hijos. Gracias porque podemos confiar en ti incondicionalmente, en cada una de tus promesas. Y has prometido estar con nosotros siempre, en toda circunstancia y en todo momento. Por eso en esta hora, Señor, aumenta nuestra fe. Yo te ruego que nos enseñes a hacer esta confesión y esta declaración con toda certeza que tú eres nuestro ayudador, que no necesitamos nada más. Y si se atreven a preguntarle dónde está tu Dios, poder decirle: está conmigo siempre y vas a ver mi victoria. Vas a ver mi victoria, porque Él me lleva de victoria en victoria y me ha hecho más que vencedor. Gracias, Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Jesús se reunió con sus discípulos y les dijo algo que teníamos que preservar en la historia, preservar siempre, y es participar y celebrar la cena del Señor, que es un recordatorio y una celebración del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. En esa noche que estaban juntos, Él tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes yo voy a entregar. Cuerpo que iba a ser azotado, que iba a ser herido, y que por sus llagas íbamos a ser sanados, curados de toda enfermedad física, psíquica, espiritual. Sacrificio sobre el cual íbamos a tener el perdón de nuestros pecados. Sacrificio sobre el cual íbamos a tener también
paz en nuestro interior. Aunque todo se derrumbe alrededor, pero la paz que Dios da es una paz que va de adentro hacia afuera. Es una paz diferente, no como el mundo la da. Podemos estar pasando por problemas, pero tener paz en nuestra vida interior. Y esa es la paz que solamente Jesús da. Y quita ese corazón rebelde, ¿vio? Rebelde. Quita todas las rebeliones que podemos tener en nuestro interior y nos da un corazón dócil para obedecerle a Él, para honrarlo, para vivir una vida conforme a su plan y a su proyecto. Cuando participamos de la cena, hay un poder vigente que usted tiene que apropiarse en esta hora. Tomó pan y dio gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor en esta hora por el cuerpo que fue clavado en la cruz del Calvario. Santo eres, bendito eres, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz, Señor. En esta noche, Dios, declaramos, Señor, tu Espíritu, Señor, en este lugar. Declaramos tu presencia, Señor. Tu palabra, Señor, que dice: donde hay 2 o 3, Señor, reunidos en tu nombre, tú estás ahí. En esta noche, Dios, declaramos que tu Espíritu está en este lugar, moviéndose, obrando milagros, prodigios y maravillas, Señor, en nuestra vida, Señor. Por eso, en esta hora tu Espíritu, Señor, fluye, Señor, en nuestra dolencia. Amén. Donde está la dolencia, donde está la enfermedad, donde está la falta de perdón, la falta de sanidad, Señor. Donde está nuestra familia, Dios. Declaramos que por tu sacrificio, Señor, somos sanos, somos más que vencedores, Señor. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio que hiciste una vez y para siempre. Y en esta tarde te damos toda la gloria, amén, toda la honra y toda la alabanza. Amén. 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 Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, dio gracias, lo partió. Esto es mi cuerpo que por ustedes entrego. Cuando usted participe del pan, declare la sanidad, declare la paz de Dios sobre su vida y un corazón dócil para obedecerle. Participamos. Después de cenar, tomó la copa de vino que representa la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Sangre que nos perdona, que nos limpia, sangre que nos da vida, y una vida abundante, plena, absoluta. Nunca se conforme con una vida superficial, nunca se conforme con una vida mediocre. En Jesús tenemos vida abundante, abundancia de alegría, abundancia de felicidad, abundancia de parte de Dios. Cuando usted participe, si hay cosas que necesita confesarle al Señor, hágalo. Señor, te pido perdón por esto que dije, por esto que hice, por esta actitud. Te pido perdón por este pecado. Y te pido que la sangre que representa este vino me limpie, me perdone y que quite toda culpa de mi conciencia, para que pueda caminar en esta vida con libertad, para que pueda servirte con alegría. Vamos a dar gracias al Señor por su sangre derramada en la cruz. Señor, te damos gracias en esta hora por tu sangre, Señor, que limpia nuestra conciencia, Señor, que quita toda mentira del enemigo, Señor, y que siembra verdades. Gracias por tu sangre que nos da vida, Señor. Gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Y gracias, Señor, por tu sacrificio que nos recuerda que lo diste todo por nosotros. Gracias. Y eso nos hace sentir amados, valiosos. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Retiro una de las copitas. Adoramos al Señor. Después de cenar, Jesús tomó la copa. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Pacto en el cual Él nunca falla. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Cuando participe, pídele al Señor
que le ayude a través de su Espíritu a vivir una vida de santidad, para que podamos disfrutar la plenitud de la vida cristiana. Participamos. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias por perdonarnos, por limpiarnos y limpiar nuestra conciencia de obras muertas para quitar toda culpa, para que podamos servirte con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, dice la palabra. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, luego fue puesto en la tumba, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos y luego ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros, dice la palabra, esperando la orden de Dios para venir y buscar a su iglesia y presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Allí seremos una iglesia perfecta. Todavía no. Amén. No espere perfección. Si usted busca la iglesia perfecta, este no es su lugar. Vaya a otra. La iglesia perfecta estará cuando Jesucristo venga y se la presente a sí mismo sin mancha y sin arruga. Esto significa que mientras tanto ahora tenemos mancha y tenemos arruga. Vamos a tratar de planchar la mayor cantidad de arrugas posible y limpiar la mayor cantidad de manchas posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero esta es la iglesia de Jesucristo comprada con su sangre. Aleluya. Y cuando venga la orden de Dios, Él vendrá y buscará su iglesia. Y cuando Él venga, yo me voy con Él. Este es el momento donde queremos adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero escuche bien lo que quiero compartir en esta hora. En el libro de Éxodo 36, mire lo que nos dice aquí. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Dios ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Imagínese ese escenario. Había que construir el santuario y el pueblo de Dios, todo el pueblo, cada mañana, no una vez por semana, cada mañana traía su ofrenda. Y los que hacían la obra, llegó un momento que le dicen a Moisés: Moisés, tenemos que parar esto. ¿Parar qué? Tenemos que parar que no traigan más ofrenda, porque están trayendo tanta ofrenda que ya en realidad ya hemos cubierto toda la necesidad. Hay abundancia de ofrenda que el pueblo ha traído. Hicieron pregonar: nadie más traiga nada. Imagínense ese día, pastor acá diciendo: hermano, por favor, paren un poco, no traiga tanto. ¿Por qué no? ¿Podría ser o no? Claro que sí. ¿Y cómo era la ofrenda del pueblo? Yo encuentro tres cosas rápidamente. La primera, era voluntaria. No estaban obligados. Dice voluntariamente, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Por lo tanto, no era una presión, no era una obligación, era voluntario. ¿Y por qué?
porque amaban la obra de Dios. Nadie ofrenda algo en algo que no le interesa, en algo que no le gusta, ¿verdad? Yo no daría una ofrenda en algo que no me interesa. Yo no invertiría, no daría dinero, ni ofrenda, ni nada en algo que no me gusta, al contrario. Pero sí, si yo amo, sí doy. Y esta gente, este pueblo, amaba la obra de Dios. Por eso traía ofrenda voluntaria, porque amaban la obra de Dios. Y por último, la ofrenda era generosa. Cada mañana, en abundancia, al punto tal que tenían que decirle: basta, no traigan más. Cada domingo yo le estoy presentando a usted el espíritu bíblico con el cual uno tiene que ofrendar. Si usted presta atención, en cada domingo estoy enseñándole a través de la palabra de Dios en qué espíritu tengo que ofrendar. ¿De qué manera? No es simplemente voy a traer mi diezmo, voy a traer una ofrenda, voy a poner. No es simplemente eso es dar plata. Y la iglesia no necesita que se le dé plata. Dios no necesita que le demos plata, sino ofrenda. Y cuando la ofrenda es porque amamos a Dios, amamos la obra de Dios, porque lo hacemos voluntariamente, no estamos obligados, sino voluntariamente, cuando lo hacemos con generosidad, son las características que la palabra de Dios me enseña que debe ir nuestra ofrenda. En esta hora yo quisiera que usted tenga su ofrenda, su diezmo en su mano, porque quiero orar en esta hora y bendecir su trabajo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que tenemos de traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante de tu presencia. Lo hacemos con alegría, Señor, porque tú nos diste todo. Nos diste a Jesús, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Juntamente con Él todas las cosas, pero todo lo bueno proviene de ti. Por eso de lo recibido de tu mano es que te damos. Porque todo es tuyo. Nuestra vida es tuya, nuestra salud es tuya. Vivimos porque es tu voluntad. Estamos sanos porque es tu voluntad. Tenemos trabajo porque es tu voluntad. Por eso, ¿cómo no agradecerte? Te amamos, Señor. Recibí esta ofrenda, recibí estos diezmos como adoración a tu nombre. Y te ruego tu bendición, tu prosperidad sobre cada familia aquí. Prospera, Señor, en el trabajo. Da creatividad, da nuevas ideas para lograr un sustento digno, de tener lo suficiente no solamente para vivir, sino también para compartir con aquellos que están pasando por necesidad. Señor, gracias. Recibí esta ofrenda como adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Traiga su ofrenda con alegría, con generosidad. Gracias. Y mientras usted trae su ofrenda, no sé si hay algunos guías más que por favor traigan los papelitos de oración que han estado escribiendo. Si tenemos allí los papelitos de oración, tráigalo. Ah, ¿ya los tienen aquí? Bueno, muy bien. Se me anticiparon. Hay algunos más aquí adelante, si pueden buscar esos papelitos aquí adelante, para que podamos luego orar. Pero mientras están recogiendo los guías también los papelitos, déjeme anunciarle algunas cosas importantísimas. La primera de ellas, les expliqué algo ya del miércoles de milagros, por Zoom a las 20 horas, con una nueva dinámica. Este miércoles hemos invitado a una hermana, Alejandra Lombardo, para que nos comparta un testimonio tremendo y poderoso de vida. Es decir, la idea es que podamos ser bendecidos con ese testimonio, pero que también cada uno de nosotros pueda participar de ese culto, pero invitando también, enviando el link a amigos, vecinos, familiares que usted sabe que están pasando por algún problema y necesitan que Dios obre en sus vidas. Porque vamos a orar también por victoria y vamos a orar evangelísticamente, presentarle a Jesucristo a aquellos que se incorporen a este miércoles. Y así va a ser sucesivamente. El día martes vamos a enviar el link para que usted lo tenga un poquito antes y lo reenvíe a todos sus contactos que pueden ser bendecidos.
Y el día miércoles a las 7:30 aproximadamente vamos a enviar un recordatorio para que usted no solamente entre en el link del Zoom, sino que también le haga recordar a quien usted se le envió para que pueda entrar y de esta manera ser bendecidos por el testimonio y bendecidos con la conversión al Señor de aquellos que no conocen a Jesucristo. Este miércoles entonces. También le pido lo siguiente. Usted recibió una encuesta en su WhatsApp de parte de la iglesia con relación a que si tenemos el culto de los miércoles en forma presencial, si usted participaría o no en forma presencial. Porque nuestra idea es hacerlo mixto, en forma virtual, pero también en forma presencial. Hasta ahora es solamente virtual, pero quizás hay hermanos y hermanas que quisieran estar en forma presencial. Y depende de lo que nos responda en la encuesta, vamos a ver si ponemos el culto presencial también simultáneo con el virtual o no. Pero hasta ahora solamente de más de 200 direcciones de mail, de WhatsApp que tenemos, mucho más de 200, solamente 28 respondieron. Que usted responda no, es una respuesta, necesitamos la respuesta, aunque usted no pueda ser parte, pero necesitamos una respuesta para saber que hay mucha más cantidad de gente que ha leído la encuesta. Son 2 preguntas que tiene que tildar nada más, no tiene que escribir nada, es anónima. Así que, por favor, respondan esta semana esa encuesta. Hemos repartido, no sé si a la noche hemos repartido esta hojita Oro por Vos, ¿no? Guías, tenemos estas hojitas. Bueno, permítame decirle, el Ministerio de Evangelización ya está trabajando y hemos preparado la primera campaña de Victoria, que es una campaña evangelística, para el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 del mes de junio, próximo mes, 2, 3 y 4. A todos, por favor, esto, repartan a todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Usted está recibiendo una hojita que dice Oro por Vos. Atrás hay 10 espacios y yo le he pedido el domingo pasado por la mañana que por lo menos llene 5 espacios con nombres de personas que sean familiares o amigos que no conocen a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida. Anote 5 amigos, familiares, el entorno más cercano. Y después, todos los días, ore por cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que llegado a fin de mes, usted pueda invitar a los que anotó a la campaña de Victoria el día 2, 3 y 4 de junio. ¿Se entendió? Amén. Entonces, ¿cómo va a venir la gente nueva para que podamos predicar el Evangelio? A través de lo que usted traiga. Por lo tanto, primero ore todos los días, anótelos. Ore todos los, pastor, tengo más de 5, anote todos los que quiera, pero no menos de 5. Ore todos los días, pídale que el Espíritu de Dios esté obrando desde ahora en sus vidas, para que cuando usted llegue con la invitación y le diga, mira, quiero invitarte que vengas a una reunión especial, que acceda y que pueda estar aquí. Tenemos que llenar este lugar de personas que no conocen al Señor para que sean transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que en esta semana llene esta hojita, ore todos los días y de esta manera nos preparamos para la gran campaña de Victoria. Próximo domingo el culto presencial será por la mañana, a las 10 de la mañana. Y un anuncio muy pero muy importante: el sábado próximo, uno de los ministerios que nunca paró en la vida de la iglesia, ni siquiera paró durante la pandemia prácticamente, solamente creo que un mes, una cosa así, luego se comenzó porque es de bendición, fue la Feria Americana, que es una bendición no solamente para familias de la iglesia, sino cantidad de familias del barrio. La Feria Americana, donde están todos los productos que nosotros mismos traemos, que la iglesia trae en perfecto estado, a un precio simbólico, literalmente simbólico, para ayudar a familias que están pasando por necesidad, con ropas y cantidad de cosas más.
El próximo sábado 13 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a estar la Feria Americana. ¿Qué hacemos, pastor? Si usted necesita, venga. Pero también, si conoce familias, conoce personas que podrían ser beneficiadas con la Feria Americana, avíseles y que vengan, porque vamos a bendecirlos. Además de eso, también vamos a aprovechar cuando vienen las personas para ver el tema de la Feria Americana, para dar testimonio de Jesucristo. El Ministerio de Evangelización va a determinar que un hermano o una hermana esté también allí repartiendo folletos y hablando de Jesucristo. Va a ser de tremenda bendición. Así que Feria Americana, próximo sábado 13, de 11 a 17. Nos ponemos todos de pie. Permítanme en esta hora bendecir su semana. Quiero que sea una semana gloriosa, vibrante en su vida. Una semana que usted diga, wow, qué tremendo lo que Dios hizo en mí y a través mío. Gracias, Señor, por este precioso pueblo. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de ser tus hijos. Gracias por tu palabra, que es un refrigerio para el alma. En esta hora yo te ruego que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor. Amén, 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 aleluya.